Juan Martín es doctor en psicología de la Universidad de Buenos Aires, donde ahora es profesor, y también es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, que yo entiendo que es como el ANIT que tenemos acá. Él es investigador de esa institución. Y es director del equipo de investigación de psicología clínica de la Universidad de Buenos Aires. Ha realizado trabajos postdoctorales en la Universidad de Trier, Alemania, Berna y de Zúrich, en Suiza, y trabajos de investigación en la Universidad de Massachusetts, en Estados Unidos. Ha publicado muchísimo, más de 70 artículos en revistas indexadas, con trabajos como primer autor en revistas de alto impacto como el Journal of Consulting and Clinical Psychology, Psychotherapy Research, Journal of Affective Disorders y Journal of Clinical Psychology. Y en el 2020 recibió el premio Early Career Award, que se le da a investigadores jóvenes, de parte de la Sociedad Internacional de Investigación en Psicoterapia, la SPR. Hemos tenido la suerte de que Juan Martín nos acompañe toda esta semana. Esta ya es como la última actividad que le pedimos. Ha tenido la posibilidad de hablar con tesistas del doctorado, de presentarle a alumnos del magíster en psicología el magíster de psicología clínica de la Escuela de Psicología. Hemos estado trabajando en algunos proyectos y como última actividad le hemos pedido que haga una charla para MIDAP, y él decidió presentar sobre modelos de personalización de tratamientos en psicoterapia. Así que los dejo con Juan Martín. La idea es que él presente y que después, si tienen alguna pregunta, no sé si tú prefieres que dejemos las preguntas para el final o que si alguien tiene una pregunta en el camino que te la haga también. Quizás mejor, quizás dejar las preguntas para el final. Ok, entonces lo escuchamos y después si alguien tiene alguna pregunta, las dejamos para el final. Eso, muchas gracias. ¿Necesitas micrófono o así? Creo que no, me escuchan bien, me imagino. Sí, yo creo que sí. Bueno, muchas gracias, Paula, la verdad estoy muy contento y muchas gracias también al MIDAP por recibirme. Nos saludamos recién con Susana, que yo formé parte del primer Summer School que se hizo acá en MIDAP como estudiante de doctorado en ese momento, y bueno, volver ahora para hacer una presentación me pone muy contento. Bueno, como bien dijo Paula, la idea de la presentación de hoy es hablar de modelos de personalización de tratamientos. La verdad que no tengo muy claro cuál es el recorrido de todos ustedes, pero lo que pensé es tratar de hacer una presentación que incorpore elementos de investigación, pero también recursos que pueden llegar a servir para pensar la clínica, planteando esta presentación como un recorrido por un lado por la investigación en modelos de personalización y cómo se aplican, y también mostrándoles un poco cuál fue mi recorrido en este tipo de modelos, es decir, cuáles fueron las investigaciones que hicimos en el marco de mi equipo de investigación sobre personalización de tratamientos. Tenemos hasta las 12:30. Sí, la idea es terminar a las 2:30, entonces yo terminaría un ratito antes para tener preguntas. Bueno, ¿qué sabemos de la psicoterapia? Sabemos mucho de la psicoterapia, pero yo quería hacer una síntesis de 3 puntos principales de lo que nos dice la investigación respecto de la psicoterapia para estar todos en la misma página y para poder encaminar un poco también la idea de la personalización en psicoterapia. Una de las cosas principales y no menores es que la psicoterapia es una práctica eficaz para tratar patologías mentales. Sabemos que cuando se compara, por ejemplo, psicoterapia con farmacología, se encuentran resultados similares e incluso superiores a largo plazo, que entre un 40 y un 60% de los pacientes presentan un cambio clínicamente significativo a partir de la psicoterapia, pero que por supuesto es una práctica también perfectible, es decir, si un 40 a 60 mejora a partir de la psicoterapia, ¿qué pasa con el restante porcentaje que no lo hace? Entre un 5 y un 10% de los pacientes de psicoterapia no solo no mejoran a partir de la terapia, sino que incluso se deterioran significativamente. Y en patologías cíclicas, como es el caso, por ejemplo, de la depresión, se encuentran también altas tasas de recaída una vez finalizado el tratamiento, 1 o 2 años después del seguimiento de esos pacientes. Entonces, sabemos que es un instrumento, un dispositivo que sirve para tratar patologías mentales, pero todavía hay mucho espacio para poder mejorar esta intervención. Otra de las
cosa que también sabemos es que las diferencias entre los distintos marcos teóricos son virtualmente nulas. Esto es lo que se llamó habitualmente como el veredicto del pájaro Godot. Y lo que se encuentra es que, con diferencia de algunas patologías específicas, pero en términos generales, en términos agregados, todas las distintas formas de tratamiento que se llaman bona fide tienden a presentar resultados muy similares a tratar patologías mentales. Ha habido mucha discusión respecto de por qué surge estas diferencias prácticamente nulas entre los distintos modelos. Algunos pueden plantear que principalmente porque se debe a la existencia de factores comunes en todas las terapias, que son los terapéuticos, pero también hay otras explicaciones posibles. Y otro de los puntos que también me parece muy interesante marcar es que nos ha demostrado la investigación, es que existe también un alto grado de variabilidad intradiagnóstica dentro de las distintas patologías. Tenemos, por ejemplo, a Alex Ben, que tengo entendido que se está dedicando a trabajar eso en depresión, en donde se observa que si uno toma una patología y un conjunto de pacientes que tienen una patología determinada, más allá de ese diagnóstico que los aúna, se encuentra un alto grado de heterogeneidad en esos pacientes. Y es posible incluso encontrar diferentes subgrupos de pacientes que tengan características diferenciales. La existencia de estas diferencias intradiagnósticas, si uno piensa también la presencia de diferencias nulas entre los distintos marcos teóricos, nos hace también tener la posibilidad de que se pueda repensar este veredicto del pájaro Godot, siendo posible no solo que existan factores comunes a todas las terapias, sino que también distintas formas de psicoterapia sirvan para diferentes tipos de pacientes, y que eso haga que en los datos agregados las diferencias parezcan nulas. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de personalización de tratamientos? Me imagino que todos habrán escuchado por lo menos una, si no 45 veces, esta pregunta, que es la que se llama habitualmente como la pregunta insignia de los estudios del proceso de resultado, que es la pregunta de Gordon Paul de 1967. ¿Qué tratamiento realizado por qué terapeuta es el más efectivo para este individuo en particular, con este problema y bajo estas circunstancias? Gordon Paul lo que nos planteaba es que esta pregunta era la que tenían que responder los modelos de investigación del proceso de resultado. Es decir, crear las condiciones para determinar qué tipo de abordaje necesita ese paciente en particular. Y esta es la pregunta que intentan responder los modelos de personalización de tratamientos. Lo que intentan hacer los modelos de personalización de tratamientos es identificar criterios para determinar qué tipo de intervenciones o de abordajes serían los más adecuados para el paciente individual que tenemos enfrente. Lo que dice Lambert, con mucha razón, me imagino que todos ustedes tienen o han tenido cierta experiencia clínica, ¿no? Es que esto es lo que hacen los clínicos en la práctica. Siempre que se nos sienta un paciente en un consultorio, nosotros como clínicos tenemos que adaptar el tratamiento a ese paciente individual. Es donde se observa y se ve la confrontación que existe entre los modelos o los tratamientos que pueden pensarse como manualizados y la subjetividad del paciente. Uno no puede tratar a un paciente con un manual, sino que necesita, en base a las especificidades de ese paciente, modificar la intervención, teniendo en cuenta su subjetividad, su individualidad, etc. Sin embargo, la dificultad con la que nos encontramos en estos casos es que la mayor parte de los terapeutas, como dice Perlis, no realizan este tipo de adaptaciones en base a algún criterio sistemático, sino que muchas veces lo suelen hacer mediante la intuición. Es decir, con algunos pacientes quizás se toman en cuenta algunos criterios, con otros pacientes se toman otros, se prueban cosas que quizás no se saben si funcionan o no funcionan. Y la verdad que esto no es algo negativo en sí mismo, porque la verdad que el juicio clínico es uno de los instrumentos más relevantes que tiene un terapeuta, pero también es algo que es sujeto a la presencia de sesgos que puede tener un terapeuta. Sesgos personales, sesgos en los procesos de toma de decisiones. Los terapeutas personales no somos perfectos y también estamos sujetos a esos problemas.
Uno de los ejemplos más clásicos, me imagino que todos conocerán ese estudio que se hizo hace algunos años donde se le preguntaba a los terapeutas, a una muestra de terapeutas, si consideraban que eran mejor que la media. ¿Te escucharon hablar de eso alguna vez? A un grupo de terapeutas se le preguntó, bueno, usted, o como decimos en Argentina, vos considerás que sos mejor que la media. Y el 93% de los terapeutas consideraron que eran mejor que la media, cosa que numéricamente es imposible. Y que todos estamos sujetos a ese tipo de sesgos, en particular al sesgo de sobreestimar las capacidades que puede tener uno mismo. Es por eso que los modelos de personalización del tratamiento lo que tratan de hacer es de crear criterios de adaptación, ya no basado en intuición o en juicio clínico, sino en base a evidencia empírica. Es decir, tratar de determinar, mediante criterios empíricos, cuál sería la mejor adaptación o la mejor forma de tratamiento para un paciente individual. Sustentando esas decisiones en evidencia empírica y en criterios sistemáticos de adaptación, que nos permitiría a nosotros sistematizar esas adaptaciones y no depender de un criterio que puede ser distinto en un terapeuta que en otro, que puede ser distinto incluso en un mismo terapeuta con dos pacientes diferentes. Bueno, y acá es donde me gustaría comenzar con un pequeño recorrido sobre los modelos de personalización de tratamientos. Es un recorrido, les digo, un poco arbitrario, porque yo lo delimité, pero traté de buscar algunos ejemplos y algunas benchmarks, algunos puntos, ¿no? que sirvan para poder comprender a qué nos referimos con esto de crear criterios basados en evidencias para personalizar los tratamientos. Y como les dije antes, por supuesto, también voy a poner algunos ejemplos de nuestra propia investigación. Los investigadores, así como los terapeutas, tenemos nuestros sesgos y somos un poco egocentrados. Así que, bueno, voy a mostrar algunos ejemplos de estudios que hicimos. Yo les diría los primeros modelos que pueden conceptualizarse dentro de la idea de personalización de tratamientos y precisión en salud mental surgen a partir de lo que se llaman como ATI o Aptitude by Treatment Interaction, en español sería interacción, aptitud, tratamiento, que son estudios que, como ven, datan en 1988, esta es una de las primeras sistematizaciones de los estudios, en donde lo que se trataba de hacer era ver, bueno, nosotros tenemos dos tratamientos diferentes, tenemos una característica de los pacientes que trasciende a lo meramente diagnóstico, es decir, una característica transdiagnóstica, y lo que vamos a hacer es, en base a esa característica particular, tratar de determinar a qué tratamiento respondería mejor pacientes que son diferentes en esa característica. Imagínense que nosotros tomamos, por ejemplo, la regulación emocional, los niveles de regulación emocional del paciente. Si yo tengo dos tratamientos, puedo ver si los pacientes con bajos niveles de regulación emocional responderían mejor a un primer tratamiento y los que tienen altos niveles de regulación emocional responderían mejor al otro. Y estos son lo que los modelos de ATI intentan hacer. ¿Ven? Esto está graficado a partir de este gráfico que aparece acá. En el eje de la X tendríamos el resultado de la psicoterapia. A mayores valores serían mejores resultados, menores serían peores. Y en el eje horizontal tendríamos la aptitud, la característica que nosotros estamos tomando. Entonces lo que intentan hacer este tipo de modelos es ver cómo diferentes tratamientos pueden tener efectos diferenciales a partir de una característica particular. En este caso, la característica puede ser cualquiera, yo le dije regulación emocional. Las personas que tengan mayores niveles de regulación emocional responderían mejor al tratamiento A que al tratamiento B y viceversa. Las personas con menores niveles de regulación emocional tendrían un mejor resultado en el tratamiento B y un peor resultado en el tratamiento A. ¿Se entiende esto? Sí. Bueno, acá empieza la parte egocéntrica. Esta es una de las primeras investigaciones que hicimos nosotros
en esta temática, y fue un estudio que hicimos en colaboración con Mike Constantino de la Universidad de Massachusetts y algunos otros investigadores, en donde lo que tratamos de hacer es establecer si las problemáticas interpersonales de los pacientes al principio de la terapia nos permitían encontrar efectos diferenciales en abordajes para bulimia nerviosa. ¿Se ve bien ahí el gráfico este? ¿Sí? Sí, se ve. No, porque acá lo veo medio granulado, pero este es el modelo clásico que se utiliza para evaluar problemas interpersonales o problemáticas interpersonales. Es el modelo de Len Horowitz, donde se identifican 8 tipologías de problemas interpersonales diferentes en un modelo circunplejo y que tiene 2 dimensiones distintas. El nivel de comunión, que es qué tanto necesitamos nosotros establecer relaciones cercanas con otros, yendo de relaciones extremadamente dependientes a personas que son indiferentes y que son frías en la relación. Y la dimensión de lo que se llama agencia, que es en qué medida nosotros tendemos a influir o ser influenciados por otros, yendo de conductas extremadamente dominantes a conductas no asertivas o sumisas. Les explico esto así simplemente como para poder entender lo que vamos a ver a continuación, que es básicamente un resultado de investigación bastante similar al teórico que les presenté en la diapositiva anterior. La diapositiva anterior era simplemente una diapositiva teórica, no eran resultados empíricos. Esto es lo que nosotros encontramos cuando estudiamos si los problemas interpersonales de los pacientes podían ser una actitud que modere los efectos de los tratamientos. Acá tenemos algo muy parecido a lo que les presenté antes. Esta es la probabilidad de que los pacientes presenten un cambio clínicamente significativo a partir de la terapia. Acá tenemos distintos niveles de agencia en las relaciones interpersonales, con pacientes que tenían bajos niveles de agencia, es decir, que eran extremadamente sumisos, pacientes que tenían niveles medios de agencia y pacientes que tenían altos niveles de agencia, es decir, que eran extremadamente dominantes en sus relaciones. Y nos encontramos acá con la comparación de 2 terapias diferentes. Terapia interpersonal, por un lado, que aparece con una línea discontinua y negra, y terapia cognitivo-conductual en gris. Y lo que se puede ver acá es un resultado empírico de investigación bastante similar al que les presentaba antes desde el punto de vista teórico, donde nos encontramos que los pacientes que habían sido tratados con terapia cognitivo-conductual y tenían bajos niveles de agencia, tendían a tener muchos mejores resultados que aquellos pacientes con bajos niveles de agencia que eran tratados con terapia interpersonal. Por el contrario, cuando los pacientes tenían altos niveles de agencia, es decir, que eran extremadamente dominantes, y eran tratados con terapia interpersonal, tenían muchos mejores resultados que cuando eran tratados con terapia cognitivo-conductual. De esta manera, este tipo de estudio lo que nos permitiría a nosotros es, a partir de medir los problemas interpersonales de los pacientes al principio de la terapia, determinar cuál sería el tratamiento óptimo para cada paciente. Es decir, saber a priori que a un paciente le convendría más ir a una terapia que a otra, o desarrollar una terapia versus otra. Estos modelos se pueden complejizar aún más. Hicimos una investigación similar, basados también en el modelo de problemas interpersonales, pero ya no comparando 2 tratamientos diferentes, sino utilizando una comparación en donde los pacientes eran tratados con terapia cognitiva en todos los casos, pero donde había un conjunto de pacientes que eran tratados con un módulo adicional de lo que se llama entrevista motivacional. La entrevista motivacional es un recurso que se creó para tratar patologías como de adicciones, trastornos por abuso de sustancias, y que tiene un componente de evaluación y sobre todo de aumento de la autonomía del paciente. Mientras que lo que se intentaba hacer en estas condiciones integrativas era que cuando los pacientes presentaban un marcador de resistencia en el tratamiento, en vez de continuar con el abordaje cognitivo, se utilizaba este módulo de entrevista motivacional para ver si de esa manera se podía sobrellevar la resistencia y aumentar la autonomía del paciente, viendo si de esa manera los pacientes mejoraban más que con un tratamiento cognitivo-conductual clásico.
Y se desarrolló este estudio randomizado y controlado en pacientes con trastorno de ansiedad generalizada. Westra, de la Universidad de York, Westra y colaboradores hicieron este estudio en donde compararon ambos grupos, ¿no? Hicieron un estudio randomizado y controlado de comparación de grupos, terapia cognitiva estándar versus terapia cognitiva con estos módulos de entrevista motivacional, y se encontraron con algo muy interesante, y es que los dos tratamientos presentaron exactamente los mismos resultados en el abordaje de los pacientes con trastorno de ansiedad generalizada, pero al terminar el tratamiento, es decir, una vez que el tratamiento finalizaba, si uno observaba el seguimiento, se encontraba que los pacientes que habían sido tratados con terapia cognitivo-conductual clásica mantenían los resultados, es decir, mantenían los niveles de severidad durante un año después del abordaje, mientras que los que habían sido tratados con esta condición que incorporaba entrevista motivacional seguían mejorando durante el proceso de seguimiento, haciendo que al final de los 12 meses de seguimiento hubiese una diferencia estadísticamente significativa entre los dos grupos. Lo cual es muy interesante y es algo no muy visto en la literatura. Nosotros lo que hicimos a continuación en esta investigación, en este estudio, es tratar de ver si era algún tipo de paciente específico en base a los problemas interpersonales los que continuaban cambiando a lo largo del tiempo. Y nos circunscribimos a esta dimensión de agencia. ¿Por qué? Porque las personas que tienen trastorno de ansiedad generalizado tienen una patología que se caracteriza en muchas oportunidades por tener problemas para poder marcarle límites a otros, especialmente por el grado de preocupaciones que tienen respecto de las situaciones interpersonales. Entonces, la cuestión de la agencia interpersonal es algo fundamental en este tipo de patologías, lo que hace que muchas veces se considere que está conectado con la sintomatología de los pacientes. Y lo que nosotros nos encontramos haciendo estos modelos de moderación, lo que nosotros intentamos hacer es ver, continuando con el mismo modelo que les presenté para la bulimia nerviosa, si aquellos pacientes que tenían mayores problemáticas interpersonales de sumisión eran los que se beneficiaban más a partir de este componente integrativo en comparación con el componente de terapia cognitivo-conductual estándar. Y lo que encontramos fue específicamente eso. Mientras que los distintos subgrupos de pacientes respondían de manera más o menos homogénea a terapia cognitivo-conductual o a la terapia cognitivo-conductual, que es este componente de entrevista motivacional, aquellos pacientes que eran sumisos en las relaciones interpersonales eran los que continuaban mejorando a partir de la terapia en caso de que se les dé este componente de entrevista motivacional durante el tratamiento. ¿Ven cómo acá ya los criterios de personalización son incluso aún más específicos? Ya no es te doy un tratamiento versus el otro, sino puedo incorporar un criterio o un módulo integrativo dentro de un tratamiento más amplio en base a un criterio particular que se asocia a resultados de ese módulo o de ese criterio de intervención. Entonces ya no es un tratamiento versus otro, sino es en base a este tratamiento genérico para todos. ¿En qué casos me convendría integrar esta estrategia específica? Las cuestiones se pueden poner incluso aún más complejas. Nosotros lo que hicimos en un estudio de lo que se llama mediación moderada es analizar por qué los pacientes mejoraban, cuál era el mecanismo que explicaba esa mejoría diferencial. Y lo que nos encontramos es que aquello que mediaba ese efecto diferencial era el hecho de que los pacientes, al tener este módulo que trataba de mejorar la autonomía de los pacientes, cuando se presentaban marcadores de resistencia, se observaba una reducción en lo que se llama friendly submissiveness, es decir, en el hecho de que los pacientes tengan una actitud extremadamente cordial y sumisa frente al terapeuta, reduciendo esos niveles de cordialidad y sumisión a lo largo del tratamiento en la relación paciente y terapeuta y explicando esa reducción, los efectos diferenciales a largo plazo. Es decir, cuando los pacientes que eran tratados con este componente de entrevista motivacional en momento de resistencia
reducían los niveles de sumisión en su relación con el terapeuta a lo largo del tratamiento, esa reducción explicaba los mejores resultados a largo plazo. ¿Se entiende? Sí. Y lo que hicimos después fue evaluar si eran todos los pacientes o solo los que presentaban estas dificultades interpersonales. Y lo que nos encontramos es que justamente era ese subgrupo de pacientes con problemáticas de sumisión los que necesitaban de ese componente y de ese mecanismo. Si un paciente no tenía problemáticas interpersonales de sumisión, el hecho de modificar su relación a lo largo del tratamiento con el terapeuta no tenía ningún efecto sobre su preocupación a largo plazo. Entonces ven cómo esto le agrega un paso más de complejización a la personalización, en donde no solo vemos cómo un componente integrativo puede beneficiar a determinados pacientes en particular, sino también cuál es el mecanismo que estaría explicando esa mejoría diferencial en base a la característica que tiene el paciente. Bueno, hay un desafío con este tipo de modelos que me imagino muchos de ustedes se deben imaginar, y es que yo les hablé solo de problemáticas interpersonales. Hay 2000 características posibles, si no más, que uno podría tomar de un paciente. Y el principal problema es cómo hacer para sistematizarla en un corpus general. Uno de los primeros intentos en esta dirección fue lo que se llamó la selección de tratamientos sistemáticos de Larry Buechler, que lo que hicieron fue armar una serie de revisiones respecto a cuáles serían los componentes relevantes al momento de personalizar tratamientos de pacientes. El tema que tiene este tipo de modelos es que usaría criterios como los que les acabo de presentar yo y después encontraría las características principales para determinar cada una de las adaptaciones. Ellos encontraron 4 módulos principales de adaptación, o 4 criterios principales de adaptación: el nivel de deterioro del paciente, el nivel de resistencia, el estilo de afrontamiento que tiene el paciente y el nivel de malestar subjetivo. Generalmente, cuanto mayor es la extensión de la patología, se entiende que los abordajes van a tener que ser más largos y van a necesitar de un mayor repertorio técnico. Cuando hay mayores niveles de resistencia, se recomienda abordajes mucho más directivos, mientras que cuando hay menos niveles de resistencia, abordajes más expresivos. Frente a pacientes externalizadores, se observa que las terapias más orientadas a la conducta responden mejor, mientras que en pacientes internalizadores las terapias más centradas en las emociones o en el insight pueden ser más beneficiosas. Y en cuanto a malestar subjetivo, lo que se busca es, este es un criterio bastante especial, pero lo que se busca es siempre que exista un nivel óptimo de malestar en el paciente. Lo cual es un poco curioso, porque uno siempre pensaría que lo que se busca es reducir al máximo el malestar. Pero este modelo lo que plantea es que hay un nivel óptimo de malestar que uno tiene que ir ajustando a lo largo de la terapia, como para que el paciente sienta que el tratamiento funciona, pero al mismo tiempo que tenga motivación para poder trabajar en terapia y que no considere que, ya me siento bien, ya me puedo ir, cuando todavía hay cosas que quizás es necesario seguir trabajando. Esta es una de las soluciones para esta idea de, bueno, hay multiplicidad de características posibles para adaptar la terapia. Esta es una de las formas de sistematización. Hay otras posibles, nuevamente más egocentradas. Y este es un ejemplo de un libro que nosotros editamos junto con Ignacio Echevarne y Andrés Roussos sobre el tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada, en donde lo que hicimos fue pedirle a muchos autores que presentaran sus modelos para este tipo de patología. Y después, en base a investigación empírica, en una discusión general del libro, intentamos armar un algoritmo sistemático para definir, en base a estudios de modelación, cómo convendría abordar a un paciente con TAL en base a características particulares. Y es lo que debemos llamar el algoritmo TAL. No era un algoritmo armado por nosotros. Bueno, se pregunta, no veo muy bien ahí qué dice que se pregunta, pero creo que es algo de la comorbilidad con fobia social. Si el paciente presenta comorbilidad con fobia social, convendría este modelo que integra elementos de procesamiento interpersonal. Si no, se pregunta, ¿hay comorbilidad con pánico? ¿Sí o no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, frente a un paciente, uno podría
hacer un screening de todas estas características y en base a eso tomar decisiones, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Hasta acá, ¿vamos bien? Sé que dije que al final iba a hacer las preguntas, pero me arrepiento en el mismo proceso. No quiero demostrarlo. Pero hasta acá vamos, ¿todo bien? Bueno, vamos a ir ahora a los nuevos modelos de personalización de tratamientos, que están sustentados fundamentalmente en una palabra clave que me imagino muchos de ustedes habrán escuchado hablar, que es la de, más que una palabra clave, es una frase, Machine Learning. ¿Escucharon hablar de Machine Learning alguna vez? ¿Sí? Ahora está muy de moda. ¿Vos decís que no? Bueno, les voy a explicar un poquito de qué se trata esto. Pero el Machine Learning es una nueva estrategia de creación de predicciones y creación de modelos que viene un poco a revolucionar definitivamente los modelos de personalización de tratamiento, pero también, les diría, la vida de todos, ¿no? Me imagino que todos habrán escuchado hablar de este nuevo chat GPT que está por todos lados. Y ese chat, y bueno, ese chatbot, que en realidad es algo más que un chatbot, se basa en este tipo de modelos de aprendizaje automatizado. La máquina, le dicen. La máquina, sí, sí, sí. Hasta que no, mientras no le digamos Dios, yo creo que sí, está bien. Pero los modelos de Machine Learning tienen el espíritu o la idea de los modelos estos ATI que les había comentado antes, pero con una aproximación completamente opuesta. Los modelos ATI lo que hacen es, voy a agarrar una característica generalmente basada en teoría y voy a chequear si esa característica me permite diferenciar los efectos de los tratamientos, ¿no? Problemas interpersonales, terapia cognitiva, interpersonal, etc. Es lo que se llama habitualmente como un modelo de arriba hacia abajo. O sea, yo tengo una teoría y a partir de ahí la evalúo empíricamente. Los modelos de Machine Learning son exactamente lo opuesto. Lo que hace es, se parte de modelos no deductivos, sino inductivos. Es decir, a partir de los datos y de la empiria, y a partir de ahí se construyen teorías o se crean ideas respecto de cómo tienen que ser las cosas. Los modelos de Machine Learning lo que hacen es, en vez de agarrar un predictor y tratar de identificar sus efectos, tener estrategias de selección de predictores, y a partir de esos predictores de creación de algoritmos automatizados para lo que nosotros queremos evaluar. ¿Por qué se llama Machine Learning? Porque son algoritmos automatizados. Ya no es el investigador el que le dice, che, anda a mirar problemas interpersonales, anda a mirar regulación emocional, mete en la licuadora esto. Es agarrar todo lo que tenemos ahí. Las 2000 variables en investigación en psicoterapia posiblemente no, pero bueno, en otros ámbitos sí. Metemos todo eso en una licuadora. Y lo más aterrador es que los propios modelos se crean a sí mismos. Es decir, existen criterios dentro de los modelos para determinar la mejor estrategia para crearse a sí mismo, con estrategias de lo que se llaman validación cruzada. Es decir, agarrando submuestras dentro de la muestra, entrenando algoritmos y después con otras submuestras refinándolos hasta llegar a una solución final. Por eso se llama aprendizaje automatizado, porque nosotros no le decimos a la máquina qué es lo que tiene que ir a testear, sino que la máquina, a partir de los mismos datos y la empiria, va desarrollando criterios diferentes y testeándolos hasta que encuentra el mejor. Nosotros lo que le podemos decir a la máquina es, de todo este compendio de estrategias posibles de creación de esos algoritmos, utiliza esta. Pero no más que eso. El resto después queda en manos de la máquina. Lo que permite esto es, a diferencia de los modelos clásicos, es incorporar una gran cantidad de predictores, ya no uno, dos, sino cientos de predictores, pero que necesitan a su vez también de un gran volumen de información, que siempre va a estar vinculada a la cantidad de predictores que nosotros tenemos. Es decir, a mayor cantidad de predictores, más datos vamos a necesitar para poder correr estos modelos. ¿Se entendió un poco esto? Sí. Habría que decir que también esto es lo que también se llama inteligencia artificial.
Esto es lo que se llama inteligencia artificial. Porque esa es una cosa que yo creo que todos han escuchado más. Yo diría que, por lo menos mi forma de entenderlo, inteligencia artificial es el producto final. Machine Learning es el proceso de crearla. Yeah. O sea, el ChatGPT es inteligencia artificial. Los algoritmos de Machine Learning fueron los que crearon ese chat que es un poco... Es fascinante, pero un poco aterrador. ¿No sé? ¿Lo experimentaron todos ese chat? Sí. Bueno, y acá les voy a mostrar uno de los principales ejemplos que se utilizaron con estos modelos, que es lo que se llaman estudios de selección de tratamientos. En base a un modelo que se denomina PAI, que es Personalized Advantage Index, o índice de ventaja personalizada o personalizado de ventaja, que les diría que es la principal aplicación de Machine Learning en el campo de investigación en psicoterapia, que es básicamente crear un algoritmo no en base a una variable, sino de muchas variables, para seleccionar las características principales y en base a eso hacer predicciones diferenciales de los resultados de una terapia versus otra. La persona, el primer autor del PAI es Rob de Rube, y Zach Cohen, que era su estudiante de doctorado, es el principal impulsor del modelo y el que más publica hoy sobre este tipo de modelos. Y lo que hicieron ellos fue, en base a una muestra de pacientes que eran tratados con terapia psicodinámica o terapia cognitiva, para la depresión, tratar de encontrar variables que puedan predecir los resultados. Se encontraron con 4 variables, en realidad son 5. Son 4 variables prescriptivas y una variable predictora. Es decir, una variable que predice los resultados de la misma manera en los 2 tratamientos y 4 variables que lo predice de manera diferencial. No veo nada, así que lo voy a decir de memoria. Sensibilidad a la ansiedad, estado de ánimo depresivo, niveles de extroversión y... ay, Dios mío. ¿Alguien lo ve? Necesidades psicológicas. ¿Ven? Lo que se encuentra en ven que el modelo es el mismo del ATI, el modelo de Aptitude by Treatment Interaction. Tenemos una característica, tenemos el resultado de la terapia, estos son los niveles de severidad al final, entonces menos severidad mejor. Pero tenemos múltiples características, no una sola, con la cualidad de que lo interesante de todo esto es que los modelos se crean con todas las variables en el mismo modelo. Entonces yo sé que la sensibilidad a la ansiedad y el estado de ánimo depresivo explican porcentajes de varianza diferentes de los resultados. Y no es que pueden ser que estén correlacionadas o que estén explicando lo mismo. Y como se ve en cada caso, tenemos terapia cognitivo-conductual en rojo, terapia psicodinámica en azul. En este caso, los pacientes con mayores niveles de sensibilidad a la ansiedad respondían mejor en terapia psicodinámica que en terapia cognitiva. Y al revés, los que tenían menos sensibilidad a la ansiedad respondían mejor en terapia cognitiva que en terapia psicodinámica. Y así con cada una de las variables, menos los niveles iniciales de severidad, que eran un predictor en ambos casos, y que no se diferenciaban. Entonces lo que hacen estos modelos es, crean el algoritmo, o digamos, crean las condiciones para que el algoritmo se cree a sí mismo. Y después con eso crean una predicción individualizada para cada paciente, determinando cuál sería el tratamiento óptimo. Entonces yo ya tengo el algoritmo, mido estas 5 cosas en un nuevo paciente que viene al tratamiento, y con esas 5 cosas hago una predicción respecto a cuáles serían sus resultados en terapia cognitiva o en terapia psicodinámica. La diferencia entre esos dos predicciones es el índice de ventaja personalizada. ¿Cuánto variarían al finalizar el tratamiento? Y después lo que hicieron ellos fue tomar aquellos pacientes en donde se les indicaba terapia cognitivo-conductual y aquellos pacientes en donde se indicaba terapia psicodinámica y comparar cuáles habían sido los resultados, si eran tratados con una terapia o si eran tratados con otra. Y efectivamente, como se puede ver acá,
Los pacientes en donde se indicaba terapia cognitivo-conductual y eran tratados con terapia cognitivo-conductual tenían menor severidad que los tratados con terapia psicodinámica y viceversa. Los que en donde se indicaba terapia psicodinámica, aquellos que eran tratados con terapia psicodinámica tenían menos severidad al finalizar el tratamiento que los que eran tratados con terapia cognitivo-conductual. Ven que esta es otra forma distinta de comprender el veredicto del pájaro volador. Acá los dos tratamientos quizás tienen resultados homologables, pero los subgrupos de pacientes que responden a uno u otro quizás solapan en cierta medida, pero no completamente. Y eso hace que los resultados agregados se vean parecidos, pero a nivel de subgrupos y de especificidades, algunos pacientes pueden responder mejor a algunos que a otros. Sin embargo, los modelos de selección de tratamientos tienen algunas limitaciones que son bastante marcadas. Esto es bastante específico de Argentina, no sé cuánto se adapta también acá en Chile, pero hay una característica que es que hay muy pocos terapeutas que están formados en más de un marco teórico. Es decir, hay pocos terapeutas que sean expertos psicoanalíticos y expertos cognitivos. Y por lo menos también en Argentina, como hablamos el otro día con Paula, capaz en Chile varía un poco eso, pero generalmente los centros en Argentina o son psicoanalíticos, o son cognitivos, o son integrativos. Pero es raro encontrar un centro que tenga un experto psicoanalista y un experto cognitivo. Quizás pasa a nivel de las universidades, en Argentina no, pero en algunos lados a nivel de las universidades puede que pase. Entonces, estos problemas implican limitaciones claras para la posibilidad de implementación de la personalización de tratamientos. Y allí es donde lo que estamos planteando desde hace un tiempo con algunos investigadores es tratar de pensar la personalización de tratamientos más allá de la selección, basado en procesos y en mecanismos de cambios comunes a diferentes formas de terapia. Es decir, no personalizar el tratamiento, no que tengas que ir a terapia cognitiva o terapia psicoanalítica, sino personalizar los ingredientes de la terapia, que sean comunes a distintas formas de terapia. Entonces ahí uno podría darle a un terapeuta, sin importar que sea cognitivo o psicoanalítico, una recomendación respecto de la mejor manera de abordar a su paciente y que pueda tener un mayor impacto a nivel de su implementación, ¿no? Y ahí es donde volvemos al narcisismo. Esta es una de las primeras investigaciones que hicimos nosotros, que es un proof of concept, con gente de la Universidad de Trier, que ahora sé que gente de mi edad está ahí de embajadora privilegiada, trabajando con Lutz. Y donde lo que hicimos fue tomar un constructo, una idea de Klaus Grave, que es la de lo que se llama mecanismos de afrontamiento de un problema. En términos del trabajo de Grave, las terapias podrían estar más orientadas a trabajar sobre las problemáticas de los pacientes, o lo que se llama un modelo de déficit, o un modelo de capitalización de los recursos del paciente. Es decir, no hacer eje tanto en los problemas, sino más bien en los recursos que tiene el paciente. Entonces lo que nosotros hicimos fue tratar de analizar cómo un trabajo focalizado en las problemáticas de los pacientes podían explicar los resultados de una terapia y después crear un algoritmo de machine learning para crear criterios de personalización de tratamientos, sugiriendo en un paciente en particular si se recomendaría o no trabajar focalizado en esa característica. ¿Se entiende? Es decir, no le digo a alguien, vos tenés que hacer terapia cognitiva, vos tenés que hacer terapia psicoanalítica. Le digo, en este paciente en particular, ¿convendría más o no focalizarse en la resolución de problemas? Entonces lo que hicimos nosotros fue, básicamente, tomar una característica del proceso, analizar su relación con los resultados en cada paciente individual. Es decir, para cada paciente nosotros analizamos cómo un mayor o un menor trabajo focalizado en este mecanismo se vinculaba con los resultados y después creamos un algoritmo en base a sus características iniciales para poder predecir los efectos de ese proceso sobre los resultados. Yo no lo voy a poder leer, ustedes tampoco. Esas son todas las características que evaluamos, que son como 50. Y en una muestra de más de 1000 pacientes, que es lo bueno que tiene la clínica de Wolfgang Lutz en Trier,
tiene un volumen de datos y un volumen de pacientes enorme. Se incluyen características demográficas, diagnósticas, personalidad, un montón de características clínicas. Y lo que hicimos fue testear diferentes algoritmos para poder evaluarlos, ¿no? en su capacidad de recomendación. Algo que tiene muy interesante Machine Learning respecto de otro tipo de modelos, esto es algo que existía antes, pero que mucho no se aplicaba, es que generalmente los algoritmos se desarrollan en una muestra y se deja una muestra aparte, no utilizada para entrenar los algoritmos, que nos permite a nosotros evaluarla prospectivamente o de manera separada. Es decir, yo tengo 1000 pacientes, agarro 600, desarrollo mi algoritmo con esos 600 y después con los 400 restantes lo pruebo. ¿Para qué? Para saber que mi algoritmo no es específico de la muestra y que después no va a servir para nada. Vieron que siempre estamos hablando de las dificultades de generalización de los resultados, de este tipo de modelos, al menos lo que permite es ver el algoritmo que yo desarrollo. ¿Es únicamente específico para esta muestra? O si lo diferencio de otros sujetos que no se utilizaron para armar el algoritmo, también me va a servir. Bueno, probamos diferentes algoritmos que sirvieron para esto. El mejor es uno que se llama Random Forest, que es uno bastante complejo. Sigal lo utilizó para algunas publicaciones este algoritmo. Y el algoritmo final explicó un 15% de la variabilidad de los efectos. Lo cual, los que estamos familiarizados con investigación en psicoterapia sabemos que es un porcentaje bastante amplio. Imagínense que la alianza terapéutica, que es el predictor más robusto de resultados, explica entre un 6 y un 8% de la variabilidad. Y cuando evaluamos ese mismo algoritmo en la muestra que habíamos dejado por fuera, como ven, los niveles de variabilidad explicada son bastante estables, es decir, que se puede mantener a lo largo del tiempo. El principal problema de lo lindo de hacer investigación, o lo feo de hacer investigación, es que cuando uno está terminando el artículo, esto Juan Pablo lo deben saber de memoria, cuando uno está terminando el artículo se da cuenta de todo lo que hizo mal y de todo lo que debería hacer en el próximo. Y el problema principal que encontramos al hacer este estudio es que, claro, nosotros solo le podemos decir te conviene o no focalizarte en esto, pero no le estamos dando una recomendación diferencial a modo de enfocate en esto o enfocate en esto otro. Y eso fue lo que tratamos de hacer en un estudio siguiente que, bueno, Pablo recién mencionó la Sociedad Internacional de Investigación en Psicoterapia. Estos resultados los vamos a presentar en el próximo congreso que se hace en Dublin este año. Todavía no están publicados, están ahí en evaluación. En donde lo que hicimos fue tratar de desagregar este efecto del trabajo sobre los problemas en dos mecanismos diferentes que también surgen de la teoría de Grave y se llaman mecanismos de dominio y clarificación. Grave identifica 4 mecanismos principales. Los dos más importantes en términos de experiencias correctivas son las experiencias de dominio, es decir, trabajar para ayudar al paciente a resolver un problema en términos pragmáticos, versus experiencias de clarificación, es decir, tratar de entender cuáles son las causas, consecuencias o características específicas del problema. Es decir, uno podría encontrar acá un sabor más cognitivo, psicoanalítico, pero es a nivel de los mecanismos, es a nivel de los procesos, es a nivel de decirle a un terapeuta, convendría más acá orientar la terapia hacia la resolución pragmática de las dificultades que trae el paciente versus hacia la clarificación de las motivaciones que subyacen a esta problemática. Y lo que hicimos fue preguntarnos, ¿conviene que una terapia esté más orientada a estas experiencias de dominio o a estas experiencias de clarificación? Perdón, pero ¿por qué serían 4 mecanismos? Eran 2, ¿no? Sí, yo me dicen. Pasa que Grave presenta 4. Estos dos, activación de recursos y actuación de los problemas. La activación de recursos y la actuación de problemas son más considerados mecanismos, más que mecanismos, precondiciones para la psicoterapia, igual que la alianza terapéutica. Y estos dos mecanismos los plantea Grave como los mecanismos principales de cambio dentro de toda su teoría. Nosotros nos focalizamos en esos dos porque tiene esta cualidad de experiencia correctiva, de lo que puede derivar en una experiencia correctiva. Y lo que hicimos fue
replicar el modelo que les presenté en la investigación previa, pero con la diferencia de crear un algoritmo para dominio y un algoritmo para clarificación. O sea, vimos cómo en cada paciente trabajar más sobre dominio o más sobre clarificación se vinculaba con los resultados. Y después, en base a sus características, características de línea de base, armamos un algoritmo para predecir esos efectos diferenciales. Un N más chiquito, esto no fue en la Universidad de Trier, sino que fue un trabajo en colaboración con la Universidad de Berna, y una cantidad de predictores mucho más chica, 29. La cantidad de predictores está relacionada con la cantidad de muestras que teníamos disponible, como les decía. Bueno, probamos un montón de algoritmos diferentes. Nos circunscribimos a uno que se llama ElasticNet, a diferencia de los otros, porque esto es algo también un poco que genera un poco de miedo a estos modelos de Machine Learning, porque casi todos los algoritmos más complejos son como una caja negra, en donde uno hace una predicción, pero no tiene ni la menor idea de qué está dentro de esa predicción. Es decir, no sabe cuáles son los predictores, ni cómo un predictor... estos son los principales problemas, por ejemplo, en YouTube, en Facebook, que se usan modelos de neural networks. Muchas veces es muy difícil poder limitar contenidos de odio, limitar comunicaciones complejas, porque los algoritmos todo el tiempo los sugieren como los que tienen más visibilidad, y como nadie tiene ni la menor idea de qué está dentro del algoritmo, no se puede manejar, no se puede tocar. Ah, bueno, esta variable contenido de odio la voy a sacar. No se puede hacer eso. Como a nosotros nos pasó lo mismo, pero a menor escala, elegimos un algoritmo ElasticNet que presentó un resultado bastante similar al resto, pero que sí nos permitía decir, como si fuera una regresión, cuáles eran los predictores más relevantes y cómo tenían, o cuál era la carga de cada predictor. Y después lo que hicimos fue armar índices de relevancia de estos mecanismos, básicamente, así como hacía el PAI, sustrayendo la relevancia o el efecto estimado de un mecanismo versus el otro, y en base a eso teniendo un valor estandarizado de un efecto diferencial de un mecanismo versus otro. Y ahí nos encontramos con un 15% de pacientes en donde la clarificación era más recomendada, un 15% de pacientes en donde los trabajos de dominio eran más recomendados versus clarificación, y más o menos un 70% de los pacientes en donde no hay una diferencia sustancial. Esto es algo que se puede ver como, como un trabajo que puede tener un impacto a nivel de un grupo minoritario de pacientes, un 30%, pero si pensamos en términos de grandes números y de políticas públicas, puede ayudar a un montón de personas, ¿no? Y después lo que hicimos era comparar ese índice de relevancia con el foco real del tratamiento. ¿Cuánto se basó en estos mecanismos de dominio o estos mecanismos de clarificación? En el grupo en donde se recomendaba dominio, la correlación entre un foco, digamos, este índice de foco y los resultados fue de 0.34. Es decir, que fue una correlación media y, bueno, en la dirección correcta. En el grupo en donde se recomendaba clarificación, se observó una correlación pequeña, aunque también en la misma dirección. Como este índice de relevancia, cuando los valores son positivos, se recomienda experiencia de dominio. Cuando son negativos, se recomienda experiencia de clarificación. La correlación esperada era negativa, pero como ven, en este caso es muy chiquita. Entonces, en este caso, lo que nos encontramos es que es un algoritmo que funcionó muy bien para sugerir estrategias de dominio, mientras que para las estrategias de clarificación no tanto. Bueno, algunas reflexiones finales. Como les decía, yo veo esto a los modelos de personalización de tratamientos o de precisión de salud mental como un camino que está actualmente en proceso. La pregunta que me surge muchas veces es, ¿hemos avanzado en este proceso? Sobre todo si tenemos la misma pregunta de Gordon Pond en 1967. ¿Se puede decir que hemos avanzado? Yo creo que sí. Yo creo que la pregunta es la misma, pero lo que nos vamos encontrando, o lo que traté yo de mostrarle en esta presentación, es que las formas que tenemos de contestarlas son cada vez más sofisticadas y cada vez intentan más incluir características o condiciones
que pueden llegar a ayudar para poder crear criterios de personalización del tratamiento. Yo creo que los aportes principales de estos modelos es ayudar a los terapeutas a tener criterios de adaptación basados en evidencia empírica. Esto no quiere decirle al terapeuta lo que tiene que hacer. Vos tenés que hacer esto. Sino acompañar a los clínicos en los procesos de toma de decisiones. Clínicos que muchas veces, bueno, hablo mucho por mi experiencia en Argentina, pero me imagino que en Latinoamérica en general es así. Los clínicos muchas veces se encuentran solos en esos procesos de toma de decisiones. Capaz tienen una supervisión semanal para 50 pacientes. Entonces, si nosotros podemos crear sistemas automatizados para poder otorgarles recomendaciones a los terapeutas en los procesos de toma de decisiones, quizás podemos optimizar esos tratamientos y a su vez podemos acompañar a los terapeutas en ese proceso de decidir cuál es la mejor manera de intervenir. Como les decía antes, esto no quiere decir que el juicio clínico es erróneo o que los terapeutas se equivocan. Yo creo mucho más en el juicio clínico que en estos algoritmos. Pero estos algoritmos pueden dar estos tipos de recomendaciones pueden dar una evidencia o una recomendación alternativa que por lo pronto puede por lo menos ampliar el espectro de las visiones de los terapeutas al momento de tomar una decisión. Y por otro lado, bueno, con Juan Pablo recién estamos hablando del tema de la integración en psicoterapia. Yo creo que este tipo de modelos también nos permite pensar una nueva perspectiva de integración en psicoterapia. Ya no solo a nivel conceptual, un poco más vinculado, por ejemplo, a lo que presentaba de Larry Buechler, sino también a nivel empírico, determinando en qué paciente particular una determinada intervención versus otra puede ser más beneficiosa. Y bueno, para mí esto puede ayudarnos a superar la perspectiva multiparadigmática o uniparadigmática, que a pesar de que la investigación nos sugiere que eso no tiene ningún sentido, por el veredicto del pájaro Doyle, por toda la evidencia empírica, por lo menos en mi experiencia argentina se sigue sosteniendo y sigue existiendo, sigue estando estas luchas entre los distintos marcos teóricos, como si cada uno tuviera un pedazo del mundo separado, ¿no? En este sentido me gusta mucho un paper que publicó Hoffman en la revista de la SPR, de la Sociedad Internacional de Investigación en Psicoterapia, que se llama Imagine there are no therapy brands, this is hard to do, como el tema Imagine. Imagínense que no hay paquetes de psicoterapia o marcas de psicoterapia, no es difícil hacerlo. Y creo que estos modelos de personalización nos pueden favorecer la búsqueda de pensar en los distintos abordajes, tanto desde el punto de vista conceptual como desde el punto de vista técnico, como una caja de herramientas, en el sentido de Foucault. Es decir, tratar de, si nosotros sabemos que en determinados pacientes una técnica funciona y en determinados pacientes otra técnica funciona, tomar a estos criterios de selección como una forma nueva de integrar abordajes y recomendaciones para los tratamientos. Me parece que es algo que definitivamente beneficiaría si podemos sistematizarlo cada vez más y hacer sobre todo recomendaciones que sean cada vez más sensibles para los terapeutas. Y no decirle a un terapeuta cognitivo tiene que hacer un tratamiento psicoanalítico, sino algo que pueda estar más cercano a su repertorio de trabajo. Así que bueno, muchas gracias chicos por haber venido.